¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente. Saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro video si les gusta, dejarnos su recomendación y su opinión, señores. Y bueno, esperamos que nos sigan apoyando con este tipo de videos que vamos a hacer ahora. Ajá. Que finalmente vamos a tratar de sincronizar con ustedes. Entonces vayan preparándose. Si tienen ahí pues una tablet o un teléfono extra o lo ven con un amigo, mejor. Que el amigo ponga el video y que otro ponga nuestra reacción para que ahí vaya a la par y bien sincronizaditos. Esto con el fin pues de que no nos bloqueen los videos, de que no nos reclamen derechos de autor y es un sinfín de cosas que YouTube ya tiene ahí bien establecida y que uno no puede hacer nada, señores. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver a una banda de Japón llamada The Backhorn, señores. ¿Cómo ves, Adán? Muy bien, es una banda que, fíjate que dentro de las muchas que nos han recomendado de Japón, sí, por allí salió entre las sugerencias de YouTube. Sí. Y entonces la puse y dije, está bien, estaría bien reaccionar a esta banda que no nos han pedido para compartirla, ¿no? Así es, aparte de que la verdad las bandas de Japón se la rifan, uh-huh. Son muy buenas también, como las de Corea, y bueno, la verdad nuestros respetos, por cierto, abrazos a todos nuestros amigos de Japón, que vamos a dejar subtítulos en inglés, porque hemos puesto subtítulos en japonés, y al parecer platicábamos con un suscriptor que no es tan preciso el traductor de Google, uh-huh. Falla muchísimo todavía, entonces a veces muchas palabras que nosotros utilizamos aquí, allá significan otra cosa, o no se pueden traducir uh-huh. con el traductor de Google automáticamente, y lo hacemos así porque realmente no sabemos japonés, ¿no? Uh-huh. El inglés lo sabemos manejar un poquito mejor, entonces nos es más fácil, y también nos comentaba que muchos japoneses, ¿no? Ya saben leer y escribir muy bien y entender muy bien el inglés, uh-huh. Entonces que es preferible que lo vean en inglés para que entiendan mucho mejor lo que hablamos, ¿no, Adán? Así es más fácil para todos porque el inglés pues se habla en todo el mundo. Así es. Y sí, desafortunadamente, como dices, el traductor pues decía él que como a un 40% lo hacía. Es bien. Bien, entonces no es confiable. A partir de ahora ya todos van a ser en inglés y en español. Y pues nada más. Y si alguien quiere que lo hagamos en algún otro idioma, pues igual y nos ayuda a traducirlo uh-huh. en el idioma que es, lo ponemos ahí nosotros en inglés y ya de ahí lo pueden pasar al idioma que más les guste y ahí dejamos igual la opción, ¿no? De que lo puedan modificar al idioma que prefiera. Pero bueno, correcto. Ahí tienes la letra Adán. Sí, la canción se llama Koe, que me arrojó que significa voz. Voz, Koe. Koe es The Backhorn con Koe. A ver qué tal está. Ok, señores. Entonces, vamos a hacer el conteo como ya les habíamos dicho. Ahí esperamos que ya tengan acomodaditos sus celulares, tablets, con unas palomitas, con lo que tengan. Y vamos a escuchar. Allí les vamos a dejar el link, por cierto, de la canción. Sí, cierto. Les vamos a dejar el link abajito en la descripción de la canción que vamos a escuchar para que sincronicen con nosotros. Vámonos a ver a The Backhorn de Japón. Hacemos el conteo, señores, nos ayudan a contar así como en muchas cosas. 5. Bueno, vámonos. 5, 4, 3, 2, 1. Luego. Bien movida la canción. Bien. Aparte me contabas, Adán, que ¿de qué año son? De 1998. Ya, clásico. Mira, se oye muy bien, ¿eh? Me gusta ese toque positivo. Muy bonita esa guitarra que va haciendo mutes. Bien, la batería como sí, bien. Muy buenos coros.
Se escucha muy bien, a veces me recuerda al punk rock californiano. Uh-huh. Está muy bien, me recuerda mucho a una banda llamada Pennywise, La Wagon. Uh-huh. Está padre, aparte me gusta la voz del cantante, está fresca, ¿no, Adam? Sí, está bien. Ahí sí hay una, como un, los toms, ¿no? De la batería. Uh-huh. Una excelente canción para el videojuego de Tony Hawk, Skateboarding, la verdad. Como que te haría jugar bastante bien, uh-huh. ¿no? Bien prendido. Uh-huh. Bien. Sí, le digo, me recuerda muchísimo al punk rock californiano. Aparte me gusta que el bajista va metiendo muchos detalles, como que es de esos bajistas que no se pueden estar quietos. Así es. Y van metiendo muchas cosas bonitas en el bajo. Es solo muy clásico, ¿eh? Ya se tranquilizaron. Se tranquilizó un poquito. Muy bien. Los coritos. Les voy a poner más o menos un poquito por donde vamos, miren. Por ahí vamos. Uh-huh. Y regresa ya más fuerte para salir. Aparte la letra también es un tanto positiva. El viento sopla a través del follaje, simplemente cae sin hacer un sonido. Vos revoloteando en lo alto del cielo. Ese cuerpo demasiado fugaz como el arce lo hace temblar. Así es, resonar, verdadera voz. Resonar, verdadera voz. Ahí va otra vez el intro. Excelente. The Backhorn. ¿Cómo se llama? Coe. Muy bien. Con me gustó. K. Coe. Me parece muy bien The Backhorn, señores. La verdad, se la rifan bastante. Muy punk su estilo. Muy fresco. Muy prendido. Muy positivo. The Backhorn. Me pareció una canción bastante, a mi parecer, nostálgica. Porque pues, es de los 90s también. Finales de los 90s. Es de los 90s. Y se escucha la old school o la vieja escuela. Uh-huh. De principio a fin, señores. Aparte, es muy padre, ¿no? Descubrir estas bandas que piensas que solo de este lado hay. Ajá. Piensas que solo en Estados Unidos, México, parte de Sudamérica. Dices, pues nada más aquí hay esas bandas, ¿no? Qué padre. Pero no, ya cuando empiezas a descubrir bandas de allá, hasta allá llegó toda la influencia, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido así. Y gracias al internet, uno puede escucharlas, Adán. Uno puede disfrutarlas también aquí en esta parte de Occidente. Y que aparte lo hacen muy bien, ¿eh? No tienen ningún pierde con las bandas de este lado. Así es. Lo hacen bastante bien. La voz también me gusta porque es como si te abrazara, porque no la sientes agresiva. No, aparte la voz es de esas que te invitan a cantar. Uh-huh. De tan prendida que va, ¿no? Nunca baja, siempre va echándole porras, uh-huh, echándole ganas. Eso me gusta mucho. Aparte, las guitarras también hacen solos muy clásicos, uh-huh, muy de la vieja escuela, sin
sin tanta faramalla, ¿no? Ajá, sí, bastante bien, pero está allí la presencia de la guitarra, está ahí se nota mucho. Y el baterista y el bajista creo que para mí sobresalen un poco más, porque el baterista va metiendo ahí muchos detallitos hacia el final del verseo que se escuchan bastante bonitos, muy bien los mete, y el bajista, como les decía, al parecer es de esos bajistas que no se pueden estar quietos y están toda la canción jugando tac 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 tac, muy muy bien, la música muy prendida, la canción está muy prendida, es energía de principio a fin y se siente positiva la canción, no en ningún momento se siente como que triste, como que... No, nunca baja. Como que te dé furia, coraje. Tiene su parte nostálgica, ¿no? Es donde baja, donde siempre mencionabas que le dan como un colchoncito para que uno respire. Y no dudo que esta banda, Dan, haya estado o haya ido a algún Warped Tour, ¿no? Que eran estos festivales que hacía Estados Unidos. Puede ser. Que hacía bands, ¿no? Ajá, hacía bands, creo que también eran a nivel mundial, ¿no? Sí, era a nivel mundial. Y no dudo, si hay alguien de ustedes sabe, conoce, de todos modos nosotros vamos a buscar, vamos a escuchar un disco completo, porque se prestaba mucho este tipo de bandas, géneros, estilos, para llevar al Warped Tour de Bands, y que demostrara, ¿no? Que no nada más en Estados Unidos estaba ese movimiento como tipo punk, porque yo lo escucho así, Adán, no sé cómo lo escuchas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y aparte la letra también es muy similar, porque la letra habla de cuando somos jóvenes y estamos en esa época de encontrar nuestra voz en el mundo, que andamos de aquí para allá escuchando este tipo de música, escuchando esta otra, viendo este tipo de cine, viendo este tipo de otra cosa, ¿no? Sí. Que estamos tratando de encontrar nuestro camino o nuestra voz, como dice la canción. Tu identidad. Tu identidad, exactamente. Y a veces el punk rock de eso habla, de encontrar tu identidad como persona en el mundo. De hecho, el punk rock siempre ha sido un movimiento muy noble, que haya ido deformándose con el tiempo, con ciertas bandas, y bandas en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos o México, que haya ido deformándose, pues ya es otra cosa. Pero el punk siempre ese punk rock, punk igual de California, ha tenido una ideología muy fresca, ¿no? Muy libertaria, por así decirlo, en el cual te invita a pensar, ¿no, Adán? No siempre fue el relajo, no siempre fueron las drogas, el alcohol, el sexo, sino que las letras tenían un toque como de, ¿cómo se podrá decir? De concientizar un poco. Tenían ese toque, y ahorita uno escucha esto, se regresa tanto tiempo, a los 90 les digo, y uno recuerda todas esas bandas, ¿no? De esos movimientos que ahorita pues ya están muy, pues no olvidados, pero están muy por ahí escondiditos. Están como adormilados, porque no se les da la oportunidad aún de volver a salir. Van a salir, eso sin dudar, pero ahorita están ahí adormilados, ¿no? Esperando su momento, por así decirlo. Así es, pues hay que esperar a ver si resurge algún día el buen punk rock. Y ahí tenemos unas que nos ha recomendado un camarada, creo es de Chile. Ya pronto la hacemos, camarada, no te desesperes. Ahí ya cuando esté, ya nos dices qué te parece nuestra reacción. Y vamos ahí poco a poquito, porque ahí tenemos todavía algunas, ¿no, Adán? Afortunadamente sí tenemos ahí varias. Igual y ya cuando salió ya salió la de él. Puede ser, no lo sabemos. O si salió antes, pues ya sale después. Pero bueno, vámonos, señores. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Pues denle una checada. Yo, después de escuchar la canción, me fui a Spotify a buscar. Y sí tienen como 8 discos. Pero casi, no sé si sea por cuestiones discográficas tal vez, pero casi no hay para acá. Sí. En el Spotify hay como 4 discos nada más, y creo que son recopilatorios, pero se escuchan bien, escúchenlos ustedes, denles una oportunidad. A mí me gustó, tiene energía, está positivo, te pone de buenas, te da energía. Ahí escúchenlos y nos dicen qué les parece. Así es, ahí a la mitad de la canción le subió un poquito para que escucharan por dónde íbamos, a ver si no nos la bloquean. Esperemos. Porque luego también, agarraste un segundo bloqueado por tentón. Pero bueno, esperemos que no, y que poco a poquito se vayan acostumbrando así a sincronizarnos, y también de vez en cuando vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, ¿no, Adán? Sí, poniendo el video si nos lo permiten, si no, pues ni modo, lo volveremos a hacer así.
Pero bueno, vámonos, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus opiniones y recomendaciones. Los queremos. Cuídense, señores. Bonito día. Vámonos, Adán.